Trump, ¿loco o estratégico? Una persona que es estratégica pero caótica al mismo tiempo. Okay. Me encantó ese caótico. A mí me parece que es un tipo estratégico y pragmático y que mucha gente no lo ha logrado entender, sin embargo, genera impacto. Y sobre todo... Hola, les habla Tomás Panameño y aquí desde Despabilados Estudios vamos con otro episodio en Zona de Debate. La ruta de la seda. Somos un país pequeño del tercer mundo, pero ¿qué implicaciones tenemos y qué visión debemos tener a la hora de hablar de comercio exterior? Estados Unidos, China, grandes potencias, ¿qué nos viene a nosotros en mente? Y además, ¿qué podemos esperar de ellos? Quédese y véalo aquí en Zona de Debate. Nos acompañan con nosotros doña Belia Bogaere Vicarioli, catedrática de la Universidad Estatal a Distancia, ex viceministra de Economía, autora de Opinión de la Nación y cuenta con una maestría en Comercio Exterior de la Universidad de Michigan. Directora además de Internalización y Cooperación de la Universidad Estatal a Distancia. También nos acompañan don Dieter Galo Fernández, politólogo por la Florida Atlantic University, cum laude, administrador aduanero y estudiante de posgrado de la U Libre de Derecho, analista en temas de comercio, armamento y geopolítica. Un tema trascendental que nos ha estado picando a todos, sobre todo en los últimos meses, el tema de la ruta de la seda. Han escuchado los conflictos entre China, Estados Unidos y pues bueno, cómo nos afecta a nosotros, un país del tercer mundo. Aquí es donde vamos a aclarar ciertos aspectos. Bienvenidos, espero que tengamos un buen debate. Vamos a empezar con este primer bloque donde comentaremos varias preguntas y nos darán ustedes su punto de vista. La primera pregunta, ¿se considera que la inversión de China ha mejorado nuestra infraestructura y la producción, que además bajo China los precios han sido mejores a nivel global? Sus críticos afirman que en realidad China busca el control geopolítico y la dependencia económica. ¿Es la ruta de la seda una oportunidad o una amenaza? ¿Ha valido la pena para Costa Rica y otros romper relaciones con Taiwán? Si quiere, comenzamos con usted, doña Belia. Muchísimas gracias. Primero que nada, un placer compartir unas reflexiones en Zona de Debate. Para mí, la ruta de la seda es una oportunidad formidable para muchos de los países que han aprovechado de forma importante la posibilidad de tener financiamiento para infraestructura. Llámese África o los países vecinos de China o Perú con el puerto de Shanxi. Entonces sí, yo lo veo de forma positiva. Desde el punto de vista personal y obviamente desde el punto de vista analítico, sí es importante recordar que las inversiones chinas normalmente son inversiones condicionadas y ciertamente la ruta de la seda supone un elemento importante precisamente para el desarrollo del comercio internacional en el mundo. No solamente estamos hablando de Asia, sino que estamos hablando de países europeos, estamos hablando de África, Medio Oriente y China, por supuesto que es el Lejano Oriente. Sin embargo, cuando vemos situaciones como las que están sucediendo en Sri Lanka, precisamente donde Sri Lanka pues accedió a un financiamiento que es bastante abusivo, leonino, si lo queremos ver de esa manera, de parte de China, ciertamente tuvo que ceder un puerto por 99 años, precisamente en unas condiciones bastante catastróficas, ¿verdad? Precisamente para el país, y así ha venido pasando también en otros países africanos. Incluso hemos estado viendo la situación de países como en el caso de Argentina, países también latinoamericanos, donde hemos visto que ciertos recursos naturales se han visto también comprometidos en ocasión precisamente de este tipo de acuerdos. Y ciertamente es importante recordar de que aunque existe una gran posibilidad de apertura comercial, ciertamente Estados Unidos se ha enfocado más en temas de tratados de libre comercio, donde existe una relación comercial, pero también un tema de crecimiento y desarrollo económico, más allá también del favorecimiento exclusivo, ¿verdad?, del país. Así es que me parece que sí tenemos que verlo desde el punto de vista, ¿verdad?, tanto de la oportunidad de negocios que podemos ver, tanto también como desde la parte del desarrollo económico-social. Doña Belia, ¿una réplica? Sí, exactamente, muchas gracias. Sobre todo porque fue una explicación mucho más extensa. Bueno, es que ahora que estaba hablando de minerales estaba pensando en Trump, ¿verdad? Y en Ucrania.
Entonces, ciertamente Estados Unidos siempre ha sido un abanderado, al menos desde 1985, que estableció su primer tratado de libre comercio, nada menos que con Israel, de libre comercio. Y después toda la relación que tuvo con sus hermanos del norte y del sur. Estamos hablando de Canadá y México. Pero yo tendría cuidado con esa aseveración en los momentos tan inciertos que estamos viviendo. Cuando le dicen a Canadá que va a ser su estado número 51 y a México le dicen, bueno, con temas migratorios y con temas de narcotráfico le vamos a elevar 25% de su arancel. Entonces eso es una aseveración que para el pasado me parece bien, para el presente que estamos viviendo hay que tener un poquito más de cautela. Sí, ciertamente, pues la cautela a veces se queda corta cuando vemos la realidad y evidentemente pues los temas que han estado sucediendo a nivel mundial no son casualidad y evidentemente el control que se quiere ejercer a partir de la dominación de dos puntos hegemónicos, básicamente estamos volviendo a los 80s en este momento, ¿verdad? Con dos hegemonías, con dos polaridades que ciertamente buscan tener elementos de su parte. Sin embargo, es importante, ¿verdad?, recalcar lo que está sucediendo en este momento. Claramente la situación arancelaria, que ojalá lo podamos dilucidar más adelante en el tema de México, Canadá y también otros países, sí, claro, supone algunos riesgos. Sin embargo, ¿verdad?, como decía Trump, no pain, no gain. Y yo creo que eso lo podemos ver más adelante, ¿verdad?, cuando ya entremos de lleno en el tema de los aranceles. China ha aumentado su influencia en América Latina, invirtiendo en puertos, carreteras y telecomunicaciones. Estamos viendo una nueva forma de neocolonialismo económico o un motor legítimo para el desarrollo. Don Dieter. Yo creo que es importante hacer mención de que cuando existen medios de financiamiento para poder invertir en obras públicas en países subdesarrollados como en América Latina, siempre es importante poder tomar esa oportunidad. Yo creo que todos los países, yo creo que no hay ni un solo país en el mundo que no opte por buscar el bienestar de su pueblo y por supuesto poder tener infraestructura estratégica de punta precisamente para poderle hacer frente a la globalización. Es evidente que cualquier país en su sano juicio, o los gobernantes de un país en su sano juicio, siempre van a tomar esa opción. Sin embargo, es importante hacer la mención, como lo dije anteriormente, de que los contratos deben de ser lo más transparentes posibles y deben de evitar que sean leoninos, porque como le dije anteriormente también, existen ejemplos de países africanos o Sri Lanka, donde ciertamente las cosas no se hicieron de la mejor manera. En muchas ocasiones hemos estado viendo que esto se presenta, particularmente en países donde la corrupción, la tasa de corrupción es sumamente alta y evidentemente pues esto genera este tipo de conflictos, ¿verdad?, que a la larga podrían verse como una especie de neocolonialismo. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser así. Podemos verlo desde el punto de vista de poder aprovechar oportunidades. Claramente las tasas de interés, pues obviamente también las formas en las cuales se pueden dar las condiciones crediticias que puedan darle ese tipo de infraestructura a estos países son sumamente importantes para poder llevar adelante el desarrollo de los países. Sin embargo, cuando lo vemos desde el punto de vista de Estados Unidos, donde existen organismos multilaterales, donde son muchos países que toman las decisiones, se vuelve más democrática la situación y también hay un acompañamiento a estos países precisamente para que el crecimiento no sea solamente a nivel económico, sino también que exista, ¿verdad?, un impacto social importante para evitar temas migratorios, para evitar también escaladas de violencia y por supuesto también temas de corrupción. Entonces sí, creo que ciertamente lo que vemos es el aprovechamiento de oportunidades más allá del neocolonialismo. Perfecto. Doña Belia. Bueno, en este caso yo coincido con el colega. Hay un tema de aprovechamiento de oportunidades y voy a hacer mención a dos casos específicos. Uno en nuestra región centroamericana, que es un caso que a mí me gusta mucho, que se llama CitySurf en El Salvador. Cuando El Salvador estableció relaciones diplomáticas con China y suscribió el memorándum de entendimiento para la ruta de la seda, hicieron algo estratégico que a mí me gustó mucho y es lo que llaman CitySurf, que es el desarrollo turístico, está ligado al Puerto de la Libertad, para hacer toda una zona ligada al surf y que se ha posicionado muy bien. ¿Qué me gusta de esta cooperación e inversión? Que está ligada al Plan Nacional de Desarrollo, lo cual lo hace muy ordenado.
Es decir, está ligada a las necesidades del país de tomar una zona portuaria que estaba deprimida y levantarle el perfil a través de una inversión. Y ha habido inversión china a través de la Franja y la Ruta o a través de otras modalidades en todo Sudamérica. Es decir, es el principal socio comercial de Uruguay, de Brasil, de Chile y otros países más. En Chile hay una experiencia muy interesante ahora con el presidente chileno que tiene que ver con la explotación de litio. Gabriel Boric. Exacto, con Gabriel Boric, que ligó el ceder una expropiación, una explotación de litio al tema de añadir valor agregado. Entonces le dijo a China, bueno, yo le voy a dar a usted esa concesión minera, pero necesito capacitación y valor agregado en una fábrica de baterías. Entonces usted me va a dar valor agregado a mi producto y me va a hacer una transferencia tecnológica. Entonces son casos de éxito donde ha podido haber una cooperación o una inversión que es bienvenida, pero ligada a un desarrollo, sea de una zona o sea de capacidades domésticas. Entonces hay que verlo para cada caso, pero el aprovechamiento que ha habido con Brasil y otros países también es muy interesante. Don Dieter, una pequeña réplica. Sí, a mí me parece muy importante este tipo de transferencia tecnológica, sin embargo es aislada y es algo que ciertamente debe mejorarse en el futuro precisamente para las relaciones, cosa que no se da con Estados Unidos. Estados Unidos ciertamente ha llegado a hacer inversiones importantes en los países. De hecho, tenemos que reconocer, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que el principal inversionista es Estados Unidos, con más del 40% de la inversión extranjera directa, y China, si acaso, alcanza el 1% de la inversión extranjera directa, y no tenemos ese espacio de transferencia tecnológica que es muy importante. Ahora bien, en el tema de la explotación minera, canteras y demás que existen, no solamente en América Latina, sino que también en Europa, pues evidentemente China básicamente ha tomado control y posesión de esos espacios sin la transferencia tecnológica, y que es muy importante para que se le pueda añadir ese valor agregado, como bien está mencionando doña Belia, pero también de que le permita el desarrollo económico a esos países para que eviten esa dependencia tan grande que existe en este momento, porque ciertamente el consumidor más grande de litio en este momento es China, en ocasión precisamente de la electrificación de su economía. Muchas gracias, don Dieter. ¿Una réplica? Exactamente, ¿Ya? pero tiene que ver mucho también con los gobiernos y cómo hacen ese aprovechamiento. El presidente de Chile optó por esta dinámica y fue muy bien recibida. Y lo mismo el presidente Bukele en El Salvador. Si nosotros a veces no hemos tenido mayor inversión extranjera directa de China, hay que ver también las condiciones los problemas que han habido internamente, pero no me quiero meter en ese tema, pero pensemos en Soresco, puntos suspensivos. Correcto. Entonces no es algo que haga que los inversionistas se sientan cómodos con países que a veces tienen lo que llamamos red tape, es decir, tradúzcalo a burocracia, de una forma tal que es muy difícil hacer negocios con nosotros. China ha venido interviniendo a nivel centroamericano, a nivel regional, en tema comercial. Sin embargo, Estados Unidos ha sido nuestro principal socio comercial, no solamente Costa Rica, sino de la región. ¿Debería Centroamérica ampliarse a nivel comercial y arriesgarse, o debemos mantener la línea de seguir solamente con los Estados Unidos? Okay. En realidad ha sido una transformación en las relaciones diplomáticas y comerciales que hemos tenido en la región. Es decir, es obviamente cierto que para Costa Rica el principal socio comercial es Estados Unidos, y el año pasado tuvimos la sorpresa de tener una balanza comercial superavitaria con Estados Unidos, cosa que no había pasado en 37 años. Y obviamente es nuestra principal fuente de inversión extranjera directa, pero no es el caso de toda Centroamérica. Bueno, de Centroamérica sí, pero digamos que no es el caso de Suramérica. En el Cono Sur las condiciones comerciales con China son diferentes. Es el primer socio de Brasil, como lo acabo de mencionar, de Chile, de Uruguay, de muchos países suramericanos. En realidad, China tiene 4 tratados de libre comercio en este momento vigentes. En Centroamérica tiene uno con Costa Rica, que ya cumplió sus 15 años. Tiene uno de
reciente puesta en vigencia, que es con Nicaragua, así que no podemos todavía ver resultados, es muy reciente. Tiene uno con Perú y uno con Chile. Entonces Chile exporta una gran cantidad de productos a China y es su primer socio comercial. Y ahora con el puerto de Shanxi en Perú, posiblemente eso va a implicar que Perú va a ser el hub logístico de toda Sudamérica para las exportaciones directas a China. Entonces yo creo que en ese sentido ha habido una vinculación bastante acelerada en Centroamérica y más longeva con Sudamérica. El año pasado cumplieron 50 años de relaciones diplomáticas Brasil y China. Y Brasil y China ven temas conjuntos que van mucho más allá del tema comercial, que tienen que ver con tecnología, que tienen incluso que ver con temas políticos. Entonces, la relación tan directa que tenemos en Centroamérica y en el Caribe con Estados Unidos no se replica de la misma forma en el Cono Sur. Dieter. Específicamente en el tema de las relaciones tanto diplomáticas como comerciales no podemos reducir al simplismo estas relaciones porque ciertamente vivimos en un mundo interconectado. Evidentemente Centroamérica y Costa Rica muy particularmente ha tenido siempre un liderazgo importante en temas comerciales. Y a partir del cambio del modelo económico en Costa Rica en los años 80, cuando ya empezamos a introducir zonas francas y empezamos a tener un modelo de desarrollo económico más hacia afuera, ¿verdad? Cuando cambiamos ese modelo sustitutivo de importaciones y empezamos precisamente a producir y a diversificar y pasar del café y el banano a más de 2.000 o 3.000 productos que exportamos a más de 92 países todos los años, ciertamente hace que nosotros tengamos que buscar siempre oportunidades para que tengamos las posibilidades de crecer como país, de crecer socialmente y también de crecer económicamente, no solamente quedándonos con todos los huevos en un solo canasto, sino que también buscando oportunidades, ¿verdad?, con otros países. Evidentemente tenemos que cuidar a nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, nuestro principal inversionista, que es Estados Unidos, nuestro principal amigo y aliado, incluso en temas de seguridad, como lo es Estados Unidos, obviamente lo tenemos que hacer, pero eso no implica que por tener esa relación, por tener que cuidar esa relación, tenemos que descuidar también las relaciones con el resto del mundo, porque Costa Rica hoy por hoy tiene un tratado de libre comercio o tratados de libre comercio con más de 50 o 60 países, ¿verdad?, donde tenemos una tasa arancelaria bastante baja recíprocamente, y evidentemente eso ha hecho que Costa Rica haya disparado también su crecimiento económico, y hoy por hoy vemos también que eso se ve traducido en baja en la pobreza, lo hemos traducido en un aumento significativo en el Producto Interno Bruto, lo vemos en el per cápita e incluso en las reservas internacionales que hoy por hoy Costa Rica tiene. Cerramos el bloque de intervención. Ya que estamos hablando de Costa Rica, es cierto, Costa Rica se abrió al mundo en los 80 y ha tenido réditos muy importantes de esa apertura y de esa apuesta que tuvo por la globalización. En el caso de China, de hecho, las exportaciones no han crecido sustancialmente, pero la diversificación ha sido muy interesante de la oferta exportable. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se negoció con China, se empezaron las negociaciones y yo estuve al puro final de las negociaciones con China como viceministra de Economía, en realidad era nuestro segundo socio comercial. ¿Por qué? Porque las exportaciones Costa Rica Intel iban para China. Y eso era lo que prioritariamente representaban todas nuestras exportaciones a China. Después cayeron. Por un lado se vino la crisis financiera, por otro lado Intel anunció el cierre de la planta de manufactura y nuestras exportaciones a China cayeron. Pero se ha ido diversificando muy interesantemente la oferta exportable que tenemos en China. Es decir, si comparamos Costa Rica con Chile, nosotros tenemos una oferta exportable mucho más diversificada que la chilena. Entonces es muy interesante el salto que ha dado Costa Rica. Por eso es importante tener buenas relaciones diplomáticas y sacarle el provecho a todos los socios comerciales que tenemos ahora y en el futuro. Perfecto. Muchísimas gracias por este primer bloque. A continuación, vamos a pasar al segundo bloque, no sin antes tener unos pequeños anuncios para ustedes. Por favor, síganos acompañando.
Soy Viviana Calderón y quiero mostrarles mi gran descubrimiento. Tiendamia.com, la forma más fácil de comprar en Estados Unidos, sin casillero, en cuotas y con el envío totalmente gratis a Costa Rica. En Tiendamia.com podés encontrar... ¡Uy! ¿Qué es esto tan lindo? ¡Qué belleza! ¡Uy! ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, que prueben Tiendamia.com. Les aseguro, me lo van a agradecer. Tiendamia.com, del mundo a tu puerta. Continuamos con esta segunda parte del debate en el cual tendremos preguntas entre los que nos acompañan. Se los dejo el ruedo a ellos. Vamos a ver qué nos espera esta segunda parte. Adelante. Doña Belia, hemos estado conversando de muchos temas, sin embargo hay un tema particular que casi no conversamos y es un tema que es muy puntual y muy importante porque ha sido punta de lanza para el desarrollo de Costa Rica. Muy particularmente de 1998-99 hacia adelante, cuando incluso llegamos a tener números muy importantes de crecimiento y también de superávit de gobierno. Y ciertamente el desarrollo económico hacia afuera ha sido muy exitoso en Costa Rica. Y de hecho, hay algunos otros países que han querido replicar nuestro sistema, incluso hemos visto hasta Ecuador, que ha venido también, ¿verdad?, a hacer algunas misiones interesantes para poder replicar nuestro sistema y que ha sido bastante importante. Sin embargo, es un tema al que poco hablamos y podemos ligarlo un poco también con lo que está sucediendo en este momento bajo la administración de Donald Trump, que ciertamente busca llevar nuevamente las industrias hacia Estados Unidos, ¿verdad? Y de alguna manera mucha gente dice, bueno, Costa Rica puede ser perjudicado en esta situación porque en algún momento el CHIPS Act podría haberse retrotraído, ¿verdad? Y podríamos perder esos beneficios. Sin embargo, sigo considerando, desde un punto de vista muy personal, que Costa Rica va a seguir siendo un aliado importante en estos temas porque ciertamente el expertise, la inversión y sobre todo la cercanía y la amistad que Costa Rica ha demostrado tener con los Estados Unidos seguirá siendo un punto importante para esto. Yo le pregunto a usted, doña Belia, ¿cómo ve el panorama? Bueno, en realidad es cierto, Costa Rica, después de la crisis económica que tuvimos en los 80, ¿se acuerdan del lema de don Luis Alberto Monge? Exportaciones más exportaciones. Apostó por un modelo de apertura comercial que le ha dado, y lo repito, enormes réditos. Es decir, el país tuvo una apuesta al desarrollo, estableciendo tratados de libre comercio, zonas francas y buscando atraer inversión extranjera directa. Y lo hizo muy bien. Tal vez aquí podemos hacer un paréntesis que tal vez no hizo tan buena labor en implementar, digámoslo así, usemos esa palabra que es muy de comercio, una política industrial. Es decir, nosotros lo vemos todos los días. ¿Qué pasa si hubiera algún problema con el régimen de zonas francas, cuando generalmente es el motor de desarrollo de Costa Rica, mientras que lo que llamamos el régimen definitivo, que es el doméstico, generalmente está muy rezagado con relación al primero? Que es importante tal vez hacer la mención, el régimen de zona franca es el que básicamente paga salarios, paga la caja, y el régimen definitivo es el que paga salarios, paga la caja y paga impuestos internos también. Exactamente, que es una gran discusión. ¿Se acuerdan cuando doña Laura Chinchilla habló de ponerle impuestos a las transnacionales que estaban correcto, acá? Claro. Y bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? No pasó nada. Y no se pudo hacer porque en realidad se pide educación para los trabajadores que trabajan en el sector terciario, que es el de servicios, pero no pagan impuestos. Pero bueno, esto es toda una discusión. El tema es que yo he estado en el MEIC en varias ocasiones y política industrial no tenemos. En este país no ha habido en muchas décadas. Teníamos política industrial bajo el modelo cepalino, que tenía otros problemas. Pasamos a otro tipo de modelo o de estilo de desarrollo, como dice mi amigo Jorge Vargas Culel, y nos fue muy bien. Pero descuidamos el tema de política industrial. ¿Por qué toco este tema? Porque es prácticamente lo que está haciendo Donald Trump. El presidente actual de Estados Unidos lo que dice es: yo quiero que estas empresas no se vayan afuera, sino que me den trabajos en Estados Unidos.
Entonces uno piensa en el Rust Belt, el cinturón herrumbrado de los Estados Unidos, y cómo pueden atraer de nuevo esa inversión que está fuera en los Estados Unidos. Entonces es un tema muy importante porque puede ser que lo logre y puede ser que no lo logre. El instrumento más tosco para hacerlo es elevar aranceles, que es lo que está intentando hacer. El problema es la forma desordenada en que se está dando eso. Pero es que hay un tema, vamos a ver, hay un tema muy interesante. La virtud del crecimiento económico estadounidense es su consumo interno. A diferencia de lo que pudimos haber tenido en el modelo cepalino, como usted bien dice, bueno, el modelo sustitutivo de importaciones desde 1963 hasta 1980 aproximadamente, y tuvimos ahí un periodo como de 5 años que estábamos en el limbo, ¿verdad? Y ciertamente durante todo ese periodo lo que vimos fue un crecimiento desmedido más bien del aparato estatal. A diferencia de lo que en Estados Unidos está sucediendo, que ahí se implementan sistemas de libre empresa, se fomenta el tema de la protección a la propiedad intelectual e industrial, y se fomentan otro tipo de crecimientos que ciertamente le permiten a los Estados Unidos poder hacer ese tipo de cosas, que es muy importante. Vamos a ver, ya le voy a dar la palabra, es muy importante, ¿verdad?, poder hacer esa mención, porque ciertamente el tema arancelario ya es un tema aparte que sí me gustaría explicarlo, tal vez desde mi óptica, porque más allá del tema comercial o lo que le llaman guerra comercial, más bien es un tema precisamente relacionado con geopolítica y estrategia de dominación. Sí, bueno, yo creo que tal vez no sea hoy el momento en que vamos a hablar de aranceles, pero puede quedar para una futura ocasión para tratar el tema. Pero sí, yo mencionaba eso porque es obvio que lo que Donald Trump dice muy claramente es que lo que quiero hacer es política industrial o política productiva, llámese como se llame. Es que de ahí viene él. Quiero que regresen las empresas. ¿Qué puede pasar para Costa Rica? Vean, en la primera administración hizo renegociar el famoso NAFTA y dijo, este es el mejor tratado ever, como siempre, ¿verdad? Lo mejor que se ha hecho en la vida lo hice yo. Muy bien, lo renegoció, pero ahora que quiere subir aranceles o quiere cambiar las condiciones comerciales con sus dos socios principales, eso es una violación a lo que él mismo negoció. Entonces yo simplemente me pregunto, nosotros somos una zona mucho más pequeña y mucho más vulnerable. Costa Rica en especial es muy vulnerable frente a Estados Unidos. ¿Qué pasa si nos dice mañana les voy a subir el arancel de semiconductores para que se regresen las empresas de semiconductores a mi país? Porque ya hablo de la ley CHIP Act en la locución del Congreso que tuvo el martes de la semana pasada. Y de hecho esa es una ley que es bipartisana, es decir, los dos, sean republicanos, sean demócratas, hicieron un esfuerzo común para pasarla. Y en contra de eso, él está diciendo hay posibilidad de eliminarla. Entonces, abre un panorama de incertidumbre que lo vivimos en la primera administración y regresamos a lo mismo. Yo sé que hemos sido amigos, socios, y hay una relación muchísimo más saludable entre Costa Rica y Estados Unidos que Centroamérica y Estados Unidos. Pero si le hace eso a Canadá y a México, ¿qué nos espera a nosotros? Nosotros tenemos unas ventajas muy distintas, porque ciertamente sigue existiendo el friendshoring y el nearshoring, que para nosotros ha sido muy exitoso y seguirá haciéndolo. Yo creo que estas medidas de eliminar, de alguna manera, abolir o hacer cambios significativos en el CHIPS Act, que tenemos que recordar que es una ley que lo que hace es promover las inversiones de semiconductores, que son súper importantes para el desarrollo de la inteligencia artificial y el 5G, sea precisamente en países amigos cercanos de los Estados Unidos, que le permita no solamente el abaratamiento de costos, sino que también poder tener la posibilidad de compartir tecnológicamente esa información, cosa que no va a pasar con China. Obviamente en algún momento se tocó el punto de que las exportaciones hacia China se bajaron mucho en ocasión de que ya no se exportan microprocesadores, precisamente en ocasión de todo esto, y Costa Rica ha sido de alguna manera un socio, ha sido un amigo, pero también ha sido muy respetuoso de las decisiones que se toman en Estados Unidos, porque es tecnología americana. Bueno, no es que tuviéramos mucha opción en el tema del desmantelamiento de la fábrica de Intel, simplemente nos avisaron que la querían pasar a Asia y dijeron, bueno, ya se acabó. En realidad,
tuvimos mucha suerte porque ellos habían establecido un centro de desarrollo de hardware y software para ingenieros con mayor valor agregado. Pero bueno, era muy emblemática la fábrica de Intel y después revertieron la decisión por el tema del nearshoring. Así, exactamente, eso es muy importante. En eso coincidimos, pero sí, digamos que no podemos decir que no vamos a enfrentar tiempos de incertidumbre. Por supuesto que sí, va a pasar y tiene que pasar siempre porque no vamos a tenerla siempre segura y es evidente de que pues la hegemonía que ha tenido Estados Unidos a nivel económico durante por lo menos los últimos 80 años o 75 años aproximadamente ha sido más que evidente, pero también ha sido un motor impulsor económico no solamente para países como Costa Rica, sino también para la Unión Europea, que al final también la Unión Europea queda en una situación bastante interesante con todo lo que está sucediendo, en toda esta incertidumbre, pero ciertamente nos estamos abocando al tema chino, pero siempre quedan en medio de, ¿verdad? Y es bueno mencionarlo. De hecho son los grandes perdedores. Así ¿verdad? es. Doña Belia, yo le quería preguntar puntualmente, ¿existen acuerdos o contratos leoninos de parte de China hacia países de tercer mundo, países subdesarrollados? Bueno, habría que verlo en los casos precisos. Usted mencionó Sri Lanka y asumo que hay otros, pero bueno, contratos leoninos hay en todo lado y lo supimos nosotros cuando tuvimos los PAES. Entonces, la verdad, sinceramente... Pero el tema del programa de ajuste estructural no lo ve más bien como una gran oportunidad en la cual Costa Rica pudo ordenarse financieramente. Sí, porque a la larga Costa Rica le funcionó. Pero con un costo muy grande. Pero es que teníamos que hacerlo. Bueno, ese es otro tema, pero en realidad yo creo que el costo fue muy grande y también fue en ese mismo canal de condiciones leoninas o draconianas. Ahora sí, me toca a mí la pregunta. Adelante. Regresemos al SHIP Act. ¿Qué piensa usted que va a pasar en los próximos meses? No digamos años, porque no podemos ir tan lejos con relación a esa ley. ¿Usted cree que Donald Trump va a pedir que se elimine? Muy probablemente va a pedir cambios en las condiciones. Sin embargo, tenemos que recordar de que este Senado que se encuentra actualmente le quedan menos de 2 años porque van a haber cambios significativos dentro de la composición, la configuración del Senado y evidentemente mientras se generan las negociaciones es probable que no se pueda llegar a un puerto definitivo en cuanto a este tema, pero ciertamente sí van a haber cambios que evidentemente busquen fortalecer no solamente la seguridad de los Estados Unidos, sino que también el avance tecnológico que ha venido teniendo los Estados Unidos y no veo a Costa Rica como un afectado, lo veo más bien como un aliado que podría beneficiarse significativamente de esto. Bueno, esperemos que sea así. Sinceramente porque nos conviene a todos. Somos demasiado cercanos a los Estados Unidos en términos comerciales, en temas de inversión y no nos conviene tener un cambio abrupto en las condiciones. ¿Por qué piensa usted que nosotros no pudimos sacarle provecho a la franja y la ruta? Nosotros siempre tenemos necesidad de apoyo e inversión en el tema de infraestructura. ¿Me podría dar sus reflexiones al respecto? Sobre la ruta de la seda, me está preguntando. Sí, la que se suscribió en el 2018 durante la gestión de don Carlos Alvarado. A mí me parece que Costa Rica ha sido muy cauteloso en temas de inversión, particularmente desde China, y lo hemos visto en la administración saliente de Carlos Alvarado y en esta actual ha sido todavía más evidente la situación. Me parece que Costa Rica quizás no le ha tomado tanta o importancia o tal vez no se ha generado tanta ventaja como se podría esperar, precisamente porque existe una comodidad muy grande en cuanto al tema de las inversiones que vienen de los Estados Unidos y tal vez el aprovechamiento de un modelo económico distinto. A mí me parece que Costa Rica ciertamente se ha beneficiado mucho de lo que ha venido de Europa, de lo que ha venido de los Estados Unidos en mayor grado de lo que venga de China. Con China ha sido un poco difícil, ciertamente porque me ha parecido que los contratos, que las condiciones, que las inversiones vienen condicionadas a ciertos elementos que tal vez no comparte precisamente con la política nacional. Y me parece que por ahí ha sido tal vez la parte más complicada. Pues que yo en ese tema pienso que eso fue suscrito en el 2018, eso es muy, y al final, eso prácticamente nos pone a 2 segundos de la pandemia. Y con eso todo, ¿verdad? Quedó concentrado en la crisis sanitaria. Y después llega el gobierno actual, que tiene completamente otras prioridades.
Entonces tal vez es un tema más de intención política, digámoslo así, porque no ha habido un acercamiento con China desde el inicio de esta administración, la que está a un año de salir. Pero, sin embargo, a mí me parece que nuestros valores, tanto comerciales como democráticos, no se encuentran totalmente alineados con el régimen chino, y tal vez eso hace que sea un poco más difícil poder hacer ese tipo de aprovechamientos, que otros países tal vez tengan un poco más de rigidez y se sientan un poco más cómodos para poder participar dentro de ese tipo de asociaciones. Perfecto. Muchísimas gracias con este segundo bloque que fue verdaderamente liderado. Muy interesante. No nos abandonen por ahora. Vamos a continuar con este próximo tercer bloque que va a estar interesante de ping pong. Ya casi volvemos. Estamos en la Ciudad de México, donde todo comenzó hace 2 años y medio, los viajes, pero sin internet. Teníamos que usar el wifi del aeropuerto, de un café, de un restaurante, esos que te ofrecen gratis. Y cuando vas a la calle se te corta, así que seguís sin internet. Y ahí nos perdíamos más todavía. Ahora eso cambió porque conocimos a SIM Local. SIM Local es una eSIM virtual que te va a permitirte conectar a más de 170 países. Y lo mejor de todo es que selecciona las mejores redes locales para que puedas navegar en internet. Aparte de eso, te va a economizar los altos costos de roaming. Y también puedes compartir datos, porque Mateo me comparte de mí. Y la verdad que es muy bueno, porque cuando pisamos pie en un nuevo país, yo le doy clic al teléfono y ya automáticamente se conecta en internet. Así no me preocupo. Bueno, vamos a nuestro último bloque en el cual vamos a hacer preguntas ping pong aleatorias para nuestros invitados. Bueno, démosle viaje. ¿Inversión extranjera o neocolonialismo? Inversión extranjera. ¿Por qué? Inversión extranjera en condiciones debidas y ojalá en inversiones que podamos nosotros encadenar. ¿Dónde inversión extranjera o neocolonialismo? Depende de quién invierta. Okay. Porque ciertamente si se hace una inversión desde el punto de vista donde exista multilateralismo y existan condiciones claras, perfecto, libre comercio. Pero si es neocolonialismo donde las cosas no están claras, pues evidentemente eso va a ser una afectación. ¿Mandarín o inglés? Pues yo ya hablo uno y el otro lo intenté y no lo logré. Pero eso no significa que no lo siga intentando. Ambas. Ambas. ¿Mandarín o inglés? Inglés. Inglés porque vengo de una tierra donde se habla mucho inglés y aparte de eso es el idioma internacional de los negocios y del éxito. Ok. ¿Seguridad comercial o libre comercio? Doña Belia. Libre comercio. Libre comercio que nos ha dado tantos réditos en el pasado y que esperamos nos dé réditos en el futuro. ¿Seguridad comercial o libre comercio? Libre comercio, pero con condiciones en las cuales se puedan aprovechar las ventajas y las bondades de la libertad económica. ¿Aislamiento o apertura? Apertura, porque le hemos apostado a la apertura y el aislamiento solo ha conducido a conflictos en el pasado. Coincido con la respuesta de doña Belia, pero esa apertura tiene que ser evidentemente de una relación recíproca donde todos se puedan ver beneficiados. ¿Tecnología china o tecnología estadounidense? Como consumidor, la más barata. Más barata. ¿Tecnología china o estadounidense? La que existe es la estadounidense. Lo que vemos nosotros siempre es tecnología estadounidense y la réplica china normalmente ha sido precisamente, ¿verdad?, porque el expertise y el conocimiento que se ha dado de parte de Estados Unidos pues lo han aprovechado. Trump, ¿loco o estratégico? Una persona que es estratégica pero caótica al mismo tiempo. Okay. Me encantó ese caótico. A mí me parece que es un tipo estratégico y pragmático y que mucha gente no lo ha logrado entender, sin embargo genera impacto y sobre todo soluciones inmediatas. La última, no menos importante, pero no comercial. ¿Fideos o hot dog? Ninguno de los dos. Yo prefiero los dumplings y los muffins. Bien. Decía Milton Friedman, uno de los Chicago Boys, Free to Choose. Yo creo que tenemos derecho a elegir lo que queramos. En mi caso, prefiero hot dog viendo un partido de los Yankees. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa sumamente interesante, la verdad. Nos deja mucho que pensar como costarricenses y de paso qué posición le vamos a dar no solo a Costa Rica, sino a la región
con estas dos grandes potencias. Un pequeño mensaje de cierre de parte de ambos, doña Abelia. No, agradezco mucho el espacio. Es muy importante tener conocimiento sobre esta materia y estar informado y formarse su propio criterio, que es algo que siempre deberíamos tener en Costa Rica. De mi parte, yo soy muy agradecido con Despabilados Estudios, con vos, también con Mariano, que está detrás de cámaras. Doña Abelia, para mí ha sido un honor. Como le dije anteriormente, la leía desde hace muchos años y hoy tuve la oportunidad, pues no solamente de compartir, sino de debatir. De verdad que ha sido un honor y me encanta el tema. Y como dice doña Abelia, y la secundo, aquí no se trata de creernos a nosotros. Creámosle a los datos, infórmese y cree su propia opinión. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y ya saben, no dejen de visitarnos en nuestra página en YouTube, en nuestras redes y de paso, coméntenos qué podemos esperar. Zona de debate, Ruta de la Seda. Los esperamos en la próxima. Hasta luego.